Vamos, graba. Graba, Jairo. Ok, un momento. ¿Está ahí? Ok. Teléfonos todos apagados, ¿sí? Ok, Carlos, un poquito. Lentes. Aquí no me da muy arriba. Eso, ya. Bienvenidos a otro programa de Literalmente. Hoy hemos invitado al escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017, novelista, cuentista, ensayista, periodista, político. Todos ustedes recuerdan que hace algunos años Sergio Ramírez participó en la revolución sandinista que derrotó al dictador Anastasio Somoza en ese país. Entre novelas y cuentos ha publicado más de 30 libros, decenas de ensayos y testimonios, además de columnas en todos los periódicos latinoamericanos y del mundo. Bienvenido, maestro Sergio Ramírez. Muchas Muchísimas gracias, Carlos, Buenos días. muy amable. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Señor, me alegra mucho conversar con usted de literatura. Y además quiero proponerle que para comenzar nuestra conversación hablemos de su libro 1001 muertes, publicado en el 2004. Ese libro quiero manifestarle públicamente que me llenó de un infinito placer tanto su lectura literaria como su gran profundidad intelectual y de conocimiento. Comencemos. Señor, la fotografía ha sido una constante en su obra literaria. Desde su cuento No me vayan a haber dejado solo, que aparece en ese libro de cuentos maravilloso, uno de los primeros, Flores Oscuras, pasando por este libro 1001 muertes, que es la historia de un fotógrafo que deambula en la historia de Nicaragua y en la historia del siglo XIX con toda la magnitud reflejando la vida de muchos personajes. La fotografía es lo más importante. La pregunta es esta: ¿cómo hace usted para hacer de la imagen fija una novela? ¿Cuál es la estrategia para poder construir estas maravillosas historias? Bueno, Carlos, para mí la imagen fija ha tenido siempre una fascinación, la fascinación de cómo se puede atrapar el momento y dejar ese momento para la memoria. Y mirar una fotografía antigua es para mí uno de los misterios más profundos a que puede enfrentarse el ser humano. Rostros, cuerpos de gente que desaparecieron hace tiempo y siguen ahí mirando la cámara como si se pudiera fijar la eternidad. Y por eso es que en esta novela mi personaje principal es un fotógrafo que fotografía el siglo XIX, que logra vivir muchos años y sus fotografías van reflejando distintos acontecimientos del siglo XIX, desde el cadáver de Turgeniev, fotografiado en su casa, en su dacha de los alrededores de París, hasta el campo de concentración de Mulhouse en Austria, hasta donde él va a dar. Entonces, una exploración del siglo a través de la fotografía y una manera también de insertar la historia de Nicaragua en la historia universal, tomando en cuenta el papel subalterno que un país tan pequeño como Nicaragua tenía. Cuando el ministro Guizot recibía al padre del fotógrafo a Castellón, que es este diplomático que va en busca de que se reconozca que Nicaragua existe, Guizot le hace un comentario cruel y le dice que si una mosca se para sobre el mapa donde está un mapa mundi, donde está Nicaragua desaparece, ¿no? Sí, es una escena estremecedora porque da la magnitud de lo pequeño que es este país para Europa. Señor, pero de alguna manera
hay una capacidad en su literatura, una capacidad suya de moverse en los intersticios fijos de la fotografía para darle movimiento a una historia y poner a andar los personajes. Me parece que ahí está el secreto. Sí, como te decía antes, la fascinación de mirar fijamente una fotografía traduce el deseo de entrar en el pasado, de entrar en la fotografía, que es lo que hago en el cuento que has mencionado, No me vayan a haber dejado solo. Es una fotografía de infancia que yo mirándola busco cómo entrar en ella, cómo entrar en el cuadro, en la pintura, en la fotografía. Esta sensación yo la tuve, puedo comparar esta sensación con una película extraordinaria de Akira Kurosawa, ¿no? Donde un estudiante de pintura japonés se pone en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam frente al puente de Arles, la fotografía del puente de Arles, donde hay unas lavanderas debajo del puente. Y él ve tan intensamente la fotografía que de pronto entra en la fotografía y la fotografía se anima y el carromato que va atravesar el puente comienza a andar, se oye el ruido del carromato, las lavanderas comienzan a lavar y el muchacho pregunta dónde puede encontrar a Vincent Van Gogh y ellas le dicen, y se lo encuentra en este campo de trigo soleado que es otro de los cuadros de Van Gogh. Entonces esa es la idea para mí de la obra de arte, viendo la fotografía como obra de arte revolucionaria en el momento en que se presenta, porque antes los seres humanos no podían fijar el instante más que a través del dibujo, de la pintura, pero eso de transferir los rostros y las escenas de la realidad a otra realidad, que es la de la fotografía, siempre ha sido fascinante para mí. Qué maravilla. Y eso es lo que hace lo hace repetidas veces en la obra, ¿no? Vemos la fotografía y empieza a andar la historia, ¿no? Me parece un hallazgo maravilloso. Pero Mil y una muertes es la historia de Nicaragua, como usted lo acaba de decir, y la historia del siglo XIX. Ahí está Jordi Sand, está Rubén Darío, está Vargas Vila, está maravillosamente Chopin. Y de alguna manera, ¿esta obra intelectual intenta recoger todas sus obras anteriores? ¿Tanto Nicaragua como Europa? Pudiera ser, no, nunca me había hecho esa pregunta, pero la verdad es que Mil y una muertes representa la ambición de un intelectual como es este diplomático Castellón, que después llega a ser jefe de Estado, de insertar a este país dentro del plano mundial, a través de uno de los grandes mitos de la historia de Nicaragua, que es el canal interoceánico. Entonces él va a Europa, hace este largo viaje para vender esta idea de que la geografía privilegiada de Nicaragua permite el paso a través de los océanos y que eso va a ser moderna Nicaragua, que la va a hacer rica, que la ciudad de León, de donde él viene, se va a convertir en la Constantinopla del Océano Pacífico, y él imagina León atravesado por el canal, los puentes, las torres, las catedrales. Es decir, este sueño de civilización que los criollos americanos tuvieron en el siglo XIX y que nunca se pudo realizar. Entonces, él se va a Europa en busca de este mundo, y quien se inserta verdaderamente en este mundo no es Castellón, que sale derrotado, a pesar de que él logra entrevistarse en la cárcel de Ham con el príncipe Luis Napoleón, que luego va a ser Napoleón III. Pero bueno, él tiene este hijo que es el que regresa a Europa y se vuelve a Europa o se va a Europa y se convierte en este fotógrafo que vive en Mallorca con los chuetas judíos, que luego en Francia se relaciona como fotógrafo con la élite intelectual Flaubert, George Sand, Turgenev, y que termina en el gueto de Varsovia y después en el campo de concentración de Mauthausen. Los dos sabemos que los escritores no inventan nada nuevo y que tal vez la pericia de muchos es ser capaz de perfeccionar lo que otros han inventado.
esta novela tiene una estrategia de autoconciencia narrativa absolutamente evidente. Es decir, usted nos hace a los lectores pensar que estamos leyendo la novela que el escritor está escribiendo. Eso hace que su participación y la de Belisario Betancur al final de la novela, en esa búsqueda de libros en Barcelona, nos parezca una autobiografía. ¿Es también esto y su obra una autobiografía nacional? Es decir, una autobiografía de Nicaragua. Bueno, en primer lugar, yo soy un escritor, antes que nada cervantino, ¿no? En el sentido de que para mí la realidad y la fantasía o la realidad y la ilusión de la palabra circulan por un puente de doble vía, entran y salen, como nos los enseñó nuestro padre Cervantes. E introducir elementos de la vida real en la novela sirve para mí para desconcertar al lector acerca de que si lo está leyendo es verdadero o es inventado, o si yo estoy contando mi propia vida, que es lo que hacía Cervantes, introduciendo diálogos de sus personajes ficticios sobre ellos mismos en la vida real, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Que a mí me interesa mucho, rescatar. La novela como un viaje, ¿no? La novela como un viaje de la propia vida, de la historia de mi país, de la comparación de civilizaciones, de la ambición de un hombre de la élite intelectual de Nicaragua como Castellón de atraer a Europa hacia su país y europeizar Nicaragua, que fue el gran sueño de los liberales positivistas del siglo XX en toda América Latina. Estas olas inmigratorias que se provocaban ofreciendo tierras gratuitas para que vinieran los blancos, que era la raza superior, de acuerdo con las teorías positivistas de la época, a poblar estos países, a traer tecnología, desarrollo, inteligencia, al mismo tiempo que se prohibía la entrada de los chinos y otras razas que eran consideradas inferiores. Entonces esa era la manera de forzar el advenimiento del progreso desde Facundo, ¿no? Sí. Señor, yo conservo con mucha estima esta novela y además un ejemplar con una dedicatoria suya hace muchos años aún habita las estanterías de mi biblioteca personal. Pero quisiera que habláramos de esta otra novela, que es su última novela, Ya nadie llora por mí. Esta es una novela de género negro, una novela policíaca, donde un hombre que ha sido un policía después de retirado de su organización se dedica a ser un detective privado de una manera precaria y se ve envuelto en un gran lío de narcotráfico, de secuestro, etc. De alguna manera hay un cambio grande, no solamente en el lenguaje, sino en la pesadez intelectual y literaria de esta novela con respecto a esta última que estábamos hablando, 1001 muertes. La idea principal es, ¿por qué no nos cuenta a qué se debe este cambio? Yo sé que aquí hay un antecedente, pero hay un cambio alto en esa estrategia literaria suya. Habíamos pasado por Sara. Bueno, yo creo que para mí la literatura es el experimento permanente del lenguaje y de la estructura. Yo creo que la gran conquista de un escritor después de muchos años de ejercer su oficio es lograr un estilo. Es decir, esto es lo más difícil, ¿no? Pero a lo largo de los años uno tiene que imponerse, lograr su propio estilo. Decía mi paisano Rubén Darío, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Esto es la esencia de la escritura, quedarse uno con un estilo propio, ¿no? O como decía don Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos. Es decir, uno es un eco cuando comienza a escribir, eso es muy legítimo. Que se oigan los ecos de otros escritores en la voz que uno viene buscando, pero hay un determinado momento en que el eco tiene que desaparecer y convertirse en voz propia. Pero eso no quita
que un escritor, por mucho que pasen los años, no se puede casar con su propia fórmula y quedarse en la monotonía de la repetición, es decir, ser previsible. Uno no puede conformarse con ser previsible y por lo tanto experimentar siempre, pasarse de un tema a otro, pasarse de un estilo a otro, inventar nuevas formas de composición. Una novela puede ser absolutamente verbal, como Ya nadie llora por mí, que es una novela verbal, de diálogo constante, permanente. Otras pueden ser descriptivas, otras pueden ser minimalistas, como es el caso de Sara, ¿por qué? Porque cada novela tiene su propia necesidad y uno tiene que satisfacer la necesidad de la novela dándole el estilo que necesite. De allí la variedad en que yo tengo que moverme buscando la necesidad de cada novela. De manera que si yo voy a escribir un próximo libro, como efectivamente lo voy a hacer, pues buscaré otra forma de conformar lo que la novela necesita, de conformar a la novela. Para innovar. Sí, porque la innovación es parte de la acumulación que lleva al desarrollo del estilo y el desarrollo del estilo pues nunca se termina porque está implícito en la escritura misma. Porque a mí me parece una cosa con esta novela. Esta es una novela en la cual, además de lo que usted señala del diálogo, ese detective que intenta con una prótesis que es producto de la guerra sandinista, intenta resolver un caso, lo hace a través del internet, del Face, de las redes sociales. Es más, la novela comienza con una descripción en Wikipedia de quién es el personaje, el detective, que además se llama Dolores Morales, que además es un nombre de mujer. Pero la pregunta iba en este sentido, está muy moderno su texto en este momento, o sea, está adecuado a las tecnologías contemporáneas y eso nos llama absolutamente la atención, porque los hombres de nuestra edad vemos absolutamente distante eso que nos invadió a nosotros, que se llama el WhatsApp. Y a veces no somos con él. Sí, a mí me gustan las lecturas de los libros míos y de los demás cuando se hacen a posteriori, ¿no? Que una vez que el libro está terminado, entonces el libro se presta a muchísimas lecturas. Una de ellas, ahora mismo puede ser de que la modernidad, de la manera como la modernidad se inserta en un país pobre como Nicaragua, ajá, y frente a los ojos de un detective pobre que despacha en una oficina que antes fue una tienda para niños que todavía tiene en la pared de atrás la pintura con que habían decorado la tienda de niños, de este ogro verde con el burro, y bastante desangelado el centro comercial, y él lo que ve son casos de adulterio, de gente pobre que llega a querer saber si el hombre y la mujer lo engaña y él cobra por ir a fotografiar a las parejas saliendo de los moteles, etcétera. Este es el personaje que se inserta a través de la tecnología, no por él, porque él es más conservador, sí, sino por su asistente, doña Sofía, que es una mujer más vivaz, más metida en el movimiento de las cosas, y ella es la que maneja la computadora, sabe manejar internet, sabe hacer búsqueda y se convierte luego en una verdadera hacker, ¿no? Porque ella penetra en las cuentas de Facebook, puede averiguar cosas de manera ilegal, ¿no? Entonces es la modernidad frente a en una ciudad como Managua, donde la modernidad no deja de ser impostada, ¿no? Es decir, sobre la costa de una ciudad pobre, donde la mitad de la gente gana menos de $2 diarios y sobrevive de cualquier manera, tenemos los grandes malls, los centros comerciales, las antenas parabólicas, los teléfonos inteligentes, las computadoras, y es un primer piso, es decir, un segundo piso montado sobre este primero de la pobreza, ¿no? Nicaragua hoy, ¿no? La Nicaragua de hoy día. La Nicaragua.
es toda Centroamérica, ¿no? ¿Va a continuar esta línea? Creo que sí, yo creo que un personaje, un detective, Dolores Morales, no puede sobrevivir en un solo libro, ¿no? Necesita ser parte de una saga, ser el eje de una saga. Y yo creo que sí, que yo lo he dejado aquí en una situación muy comprometida, casi sin salida, adrede, porque yo mismo me tengo que poner el desafío de cómo sacarlo ahí para que continúe. Pero yo creo que sí, me atrae mucho la idea, no sé si será mi próximo libro, porque yo no estoy casado con este género de la novela negra nada más. Vuelvo a lo de la apertura, de la variedad, que es lo que hace la riqueza de la obra de un escritor. Pero sí, me parece suficientemente atractivo mi personaje como para darle una tercera oportunidad. Y además usted no deja, tiene todo calculado, no deja el cabo suelto. Ese Lord Dixon que muere en la anterior novela, reaparece como ese fantasma que le sopla o que dialoga entre sombras de una manera muy posmoderna con nuestro amigo Dolores, ¿no? Sí, porque el Lord Dixon, que es la pareja que investiga con Dolores Morales, su pareja policíaca, tiene que morir en El cielo llora por mí, la novela anterior a esta, por una necesidad de la novela. Vamos, repito, las novelas tienen sus propias necesidades, hacen sus propias demandas, y en ese momento, para que Dolores Morales tenga un acicate para perseguir hasta el fondo a estos narcotraficantes, pues necesitaba el incentivo de la muerte de su fiel y amigo, compañero de trabajo. Y luego, bueno, yo lo he resucitado como la voz de su conciencia, ¿no? El que siempre le está hablando al oído, con mucho sarcasmo, con mucha ironía, con mucho sentido del humor negro, diciéndole lo que debe hacer, lo que no debe hacer, aconsejándolo, y cuando se desvía del camino recto, buscando cómo enderezarlo. Y está muy presente en primera línea, ¿no? O sea, Lord Dixon para los lectores no ha muerto. Está tan vivo como ese maravilloso personaje que se llama Dolores Morales, que tampoco es gratuito llamarse de esa manera. Bueno, yo no, la verdad es que yo cuando escribí la novela nunca estuve pensando que se debería llamar Dolores Morales por los dolores morales que él arrastra desde la revolución, por el fracaso ético de la revolución y todo esto, sino simplemente porque me parece un juego colorido que alguien se llame Dolores Morales, como es habitual en Nicaragua, porque en Nicaragua el nombre de Dolores Morales, existen varios que yo conozco, pero llamarse Dolores, llamarse Mercedes, llamarse Pilar, llamarse Guadalupe, para un hombre es común, porque a los hombres los encomiendan a la Virgen María, que tiene distintas denominaciones. Entonces se llama a alguien Lupe, Lolo, Pilar. Yo no uso el Lolo, el Lupe, sino su nombre es Dolores Morales, que es el que le da esta característica directa, ¿no? En Colombia también, ¿no? Acordémonos de Guadalupe Salcedo, ¿no? Bueno, ya tienes el ejemplo. Entonces no Sí, es extraño, no es en América extraño. Latina No, sí. no, sí. Bueno, de alguna forma veo en América Latina una tendencia de los escritores de privilegiar en estos últimos años la novela policíaca y la novela negra. Elmer Mendoza, que se ha sentado aquí con nosotros varias veces, que ha conversado con nosotros sobre su última obra, por lo menos, que se volvió especialista, de verdad, era el hombre que más escribe sobre... Con el zurdo. Con el zurdo, que es un personaje maravilloso. Se volvió el patrón de escritura latinoamericana de novela del narcotráfico, ¿no? ¿Usted cómo ve? ¿Esto ya es una tendencia en América Latina? Bueno, fue Elmer precisamente el que me dijo una vez, bueno, ¿cómo fuiste a matar a Lord Dixon? Si era un personaje tan bueno, tan simpático, ¿no? Sí. Y yo le dije, no te preocupes, voy a revivirlo en la siguiente novela. Me parece que la novela latinoamericana, la novela negra en América Latina, que comienza apenas su florescencia, sí, expresa mejor que cualquier otro género la anormalidad en que vivimos. Es decir, porque cuando hablamos de los detectives europeos,
siempre tenemos a un personaje que usa su propia inteligencia deductiva para averiguar un crimen, porque no se preocupa de los instrumentos que la ley pone a su disposición. Y la misma ley le va dando las cortapisas a su trabajo. Él no puede detener a un prisionero más allá del término legal, no puede interrogarlo sin la presencia de su abogado, no puede ser maltratado un prisionero en una sala de interrogatorio. Sabe que tiene un juez recto detrás, un fiscal que está vigilando sus pasos y por lo tanto es un policía que se va a confiar en su propia habilidad investigativa y en los auxilios de la medicina forense que ahora son tan modernos. ¿Qué tenemos a cambio en América Latina? En primer lugar, el policía no sabe a qué atenerse. No sabe si el juez está recibiendo dinero de algún cartel del narcotráfico. No sabe si el fiscal va a dudar porque tiene miedo de que secuestren a su familia o le maten un hijo. El aparato legal, el aparato jurídico flaquea. Y entonces el mismo policía corre el riesgo de la contaminación, que es lo que pasa con los personajes de Elmer Mendoza. El zurdo anda, no sabe en qué momento, en qué aguas se mueve. No se sabe a veces si está del lado de los narcos o del lado de lo bueno, pero ¿quiénes son los buenos? Si la policía está corrompida, ¿no? Y en el caso de Padura, pues la flor más extraña que se puede dar en la literatura es un policía en Cuba, ¿no? Con una policía como la cubana. ¿Cómo se puede extraer un héroe de allí sino un antihéroe como el de Padura? Entonces a esto yo agrego un guerrillero. A estas características de la incertidumbre. Eso es maravilloso. Yo tengo un guerrillero que tiene un pasado idealista, romántico, que a los 18, 20 años de su vida se metió, un hombre de una extracción humilde, su abuela vendía abarrotes en el mercado, se metió a pelear en el Frente Sur, en una columna comandada por el padre Gaspar García Laveana, cura asturiano, que murió peleando por la caída de Somoza, dejó su curato en el sur de Nicaragua y se metió a la guerrilla, y fue jefe de columna. Dolores Morales pierde una pierna, tiene que soportar el resto, envejece con una prótesis, y ese mundo ético por el cual él luchó se ha esfumado, ha desaparecido, y a él le queda como una nostalgia muy dolorosa que tiene que arrastrar en un nuevo paisaje que ha cambiado abruptamente. Todo lo que antes él creyó que era justo, correcto, y por lo que valía la pena luchar, morir, perder una pierna, ya no existe más. Lo que existe es un mundo de corrupción, de subterráneos oscuros, del poder, donde el dinero, poder, nuevos ricos, está todo confuso. Entonces él carga este pasado ético, así como carga su prótesis. Cogea. Sí. Esa nostalgia, ese dolor del pasado, ¿es también el suyo? Sí, Dolores Morales es mi alter ego, ¿no? Solo que yo nunca cargué un fusil y nunca fui combatiente, heroico como él. Yo fui un intelectual que entró en la fila de la revolución, pero también por una necesidad ética. Yo quería librar a mi país de una dictadura de medio siglo, como lo quería Dolores Morales también. Pero cada uno desde su propia esquina, ¿no? Pero sí, yo lo acompaño en este dolor ético. Y cojea también, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, porque tengo un problema con la rodilla, me cuesta subir escaleras, ¿no? Con el paso pero del tiempo. No por decrepitud, ¿sí? Sino porque yo era corredor me gustaba mucho correr a campo traviesa, me caí una vez, me tropecé con una raíz, me tuvieron que hacer una operación del menisco y eso con los años se transforma en una artrosis.
Evidentemente, sí señor, y todos conocemos su vitalidad, y conocemos no solamente su actuar, sino su palabra como observador político latinoamericano y internacional. Creo que las nuevas generaciones no recuerdan mucho de la lucha en Nicaragua y de lo que pasó con la subida al poder de Ortega, pero sabemos de su vitalidad de la opinión tanto en la pluma como verbal. Precisamente por eso, Sergio, me gustaría comentarle para que ahora que usted viene a este país invitado por IDARTES para que escriba una crónica sobre esta ciudad, usted se viene en un momento especial en la historia de nuestro país. Tenemos 50 años, más de 50 años de una guerra absolutamente dura que usted conoce. Nosotros nacimos en la guerra. Y en los últimos tiempos hemos hecho unos esfuerzos tremendos por firmar un acuerdo de paz que no se consolida, que es para nosotros absolutamente difícil. Usted ve día tras día las noticias de muertos de la gente que estuvo y está participando en los movimientos sociales. Como observador político, ¿cuál es su opinión sobre este país? ¿Qué nos espera en este país? ¿Qué opina usted de esto que lo estamos atravesando hoy que viene de visita? Bienvenido nuevamente, señor. Gracias. Pues yo he seguido con mucha atención el proceso de la negociación, de los acuerdos de paz, las dificultades que tuvo el acuerdo, los retrocesos, las rupturas, cuando se negociaban en La Habana, cuando parecía que se perdían las esperanzas. Y yo no me extrañaba nada de esto, porque yo tenía mi propia experiencia en Centroamérica en los años 90. Teníamos no un conflicto, 3 conflictos, en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Y ese conflicto se había extendido a Costa Rica. A pesar de que Costa Rica proclamaba su neutralidad, había bases de la contra de Edén Pastora en Costa Rica. Y Honduras estaba tomado por Estados Unidos como base de la contrarrevolución. Es decir, la región entera estaba en llamas. Un polvorín, sí. Y se negoció un acuerdo de paz, el acuerdo de paz de Esquipulas, con el apoyo del grupo de Contadora, que fue muy difícil, con muchos retrocesos. Y al fin se lograron firmar 3 acuerdos de paz. El acuerdo de paz de Zapoá, que puso fin a la guerra civil, comenzó a poner fin a la guerra civil en Nicaragua. El acuerdo de paz de Chapultepec, que se firmó entre el FMLN, la guerrilla de El Salvador, y el gobierno de Cristiani en El Salvador. Y el último de todos, el acuerdo en Guatemala, que puso fin al conflicto con la URNG, que era la guerrilla guatemalteca. Este proceso tomó varios años. Y después vino la incertidumbre del cumplimiento de los acuerdos, que tenían muchísimos mecanismos, comisiones internacionales contra la impunidad, lista de agravios, violaciones de los derechos humanos. Y tampoco me sorprende lo que escucho aquí, que es la inconformidad de mucha gente de que por qué quienes cometieron delitos van a ser perdonados. Ese mismo debate se dio en Centroamérica. Pero la verdad es que cuando se busca firmar un acuerdo de paz y uno se sienta en una mesa de negociaciones, con el solo hecho de sentarse y querer llegar a un acuerdo, tiene que entender que para llegar a un acuerdo hay que hacer concesiones. Y uno se sienta con una posición intransigente, que el otro se tiene que rendir. Si uno pudiera hacer que el otro se rindiera por medio de una derrota militar, pues no habría necesidad de sentarse en una mesa de un acuerdo. Por lo tanto, uno tiene que ir dispuesto a ceder y dejar sobre la mesa una pierna, un ojo, un brazo, una mano, y salir ya no siendo el mismo, una vez que se firmó la paz. Y luego, pues, el proceso post-conflicto es complicado, es difícil. Se vuelve a perder las esperanzas. Parece que se avanzó nada más formalmente, pero ¿qué es lo que se ha logrado aquí? Se logró
el desarme de las fuerzas insurgentes, se logró que enterraran sus fusiles, se logró que volvieran a la vida civil. Entonces ahora a mí me parece que falta lo menos, ya se logró lo más. Parece que las dificultades fueran insalvables, yo no lo veo así. Ahora, si aquí va a haber un cambio político, el domingo hay elecciones parlamentarias y después vienen las elecciones presidenciales. Si aquí se eligiera un gobierno o quedara en mayoría una fuerza que dice estos acuerdos no valen y volvemos a cero, eso sería una irresponsabilidad gravísima. Y eso sí traería riesgos de un retroceso que podría ser fatal para el país. Entonces aquí, por mucho que no le guste a mucha gente cómo quedaron los acuerdos, no hay más alternativa que llevarlos hasta el final. Y esa es una posibilidad, ¿no? De que se suban al gobierno posiciones políticas que no estén de acuerdo con lo firmado. Ojalá esto sea ruido de campaña electoral. En el fondo yo creo que es muy difícil echar para atrás unos acuerdos de esta naturaleza. Es decir, porque ya se avanzó lo más, repito, y ahora queda lo menos. Uno se preocupa cómo es de difícil para nosotros entender que la paz es una obligación y es una necesidad actual. Hombre, las armas están entregadas, hay una posibilidad de sentarse a la mesa y en la vida nacional para jugar unas estrategias políticas, pero cada vez nos polarizamos más. Repito, usted ve y oye en las noticias los muertos sucesivos de los líderes sociales y sindicales y campesinos de este país. Y uno oye los discursos de los políticos y parece que estuviéramos no solamente en un polvorín de palabras, ¿no? Sí, por eso yo creo que las dificultades ahora son más subjetivas. Es decir, la polarización me parece que es un riesgo. Es decir, siempre hay polarizaciones, pero bueno, es un riesgo y hay que saberlas enfrentar. Para eso es la clase política. La clase política está allí para resolver los conflictos y resolver lo que queda de los conflictos. Olvidarse de quién firmó los acuerdos de paz, si fue el presidente Santos o no fue el presidente Santos, quién se llevó el mérito. No, esto no es cuestión de mérito. Esto es cuestión de que la paz sea verdaderamente efectiva. Este es un gran país con una posibilidad de desarrollo como pocos en América Latina. Y si ha logrado avanzar en la transformación económica con guerra, pues ¿cómo será sin la guerra? ¿No? Okay. Yo creo sí, que claro. tiene un futuro enorme Colombia y sería irresponsable no pensar que estorbar ese futuro puede echar a perder las cosas, ¿no? Sí, en esta librería vienen muchos extranjeros y cada uno de ellos nos cuenta el encanto de este país y la satisfacción que tienen por encontrarse con su gente y su paisaje y su economía. Nosotros a veces no nos damos cuenta. Y señor, estamos en otra situación que no es fácil para nosotros, nuestro vecino Venezuela. El gobierno de Maduro se vuelve cada vez más hacia un extremo donde obliga a su población a abandonar su país y estamos llenos de venezolanos. La situación está muy tensa. ¿Usted cómo ve esa situación actual entre estos, en esta región donde no está fácil, está polarizado? Yo no veo que el éxodo masivo y he visto esa fotografía del puente fronterizo donde miles de personas están saliendo también hacia Brasil, donde hay una situación de crisis humanitaria también en la frontera brasileña. Esto no es gratuito, esto es una estrategia perversa del gobierno de Maduro de obligar a la gente a irse, porque seguramente ellos piensan que mientras menos gente tenga bocas que darles de comer, la crisis se va a amainar, y mientras menos críticos tengan dentro del país, que la clase política se vaya, mejor, ¿no? Esto es perverso y es estúpido, porque un país monocolor, donde el poder queda monopolizado, es una idea absurda a esta altura del siglo XXI, ¿no? Entonces, sí, este es un problema grave para Colombia, pero
me parece que Colombia nunca ha enfrentado una situación como esta. Este no ha sido un país de inmigración. No, nunca. Y ahora sí lo es. Y a mí sí me asombra gratamente ver cómo los venezolanos son acogidos aquí. Hay alguna voz que dice que se vayan los venezolanos, pero eso nunca va a faltar. Pero aquí están entrando miles de venezolanos, encontrando acogida en las universidades como profesores, los trabajadores. Y yo creo que ese es un acto de solidaridad colectiva que no hay que echar en saco roto. Y lo mismo en Brasil, ¿no? De manera que, pero esta es una situación momentánea. Creo que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Sí. De cualquier forma, la actitud del gobierno de Maduro es una actitud no democrática, sesgada hacia la dictadura, sí. Y creo que deberíamos recoger la gran cantidad de personas que están llegando a Venezuela, que todos son médicos, son músicos. Aquí en esta misma yo siempre pienso que hay para mí hay un paralelo entre el éxodo de la República Española y México, y lo que está pasando en Venezuela y la manera en que Colombia está recibiendo a los venezolanos que tienen que desterrarse de su país. México ayudó a transformarse con la inyección humana que recibió de la República Española la caída al triunfo de Franco, ¿no? En el cine, en el teatro, en las ciencias, en la medicina, en la psicología, en la neurología, en la filosofía, en las cátedras universitarias. Es decir, esta inyección fue trascendentalísima para México. Y ahora que yo he hablado con distinta gente y veo cómo los venezolanos están nutriendo la fila de investigadores, profesores en las universidades, yo veo que esto va a ser de un gran beneficio para el país. Un país siempre se beneficia de los exilios masivos. Sí. Sí. Definitivamente eso es cierto. Sin embargo, no sé si la actitud o la posición que está tomando el gobierno dictatorial de Maduro está haciéndole también mucho daño a la izquierda de cualquier parte, ¿no? Ese señalamiento que se tiene de que el que se pone en un lado distinto o se pone en favor de la paz. Pero eso está desacreditado. A mí me parece que esta idea del socialismo del siglo XXI no corresponde a la idea que yo tengo de la izquierda. Yo sigo siendo de izquierda. Y yo no me identifico de ninguna manera. Me parece que es un club que cada vez está quedando más descalabrado, ¿no? Si vemos lo que pasa en Ecuador, el presidente Lenín Moreno está haciendo una corrección de fondo del modelo que había adoptado Correa, un modelo extraño a lo que es las características del Ecuador como país, como pueblo, como sociedad, como nación, y él le está dando la salida más democrática posible, que llamara a un plebiscito y decirle a la gente, ¿usted está de acuerdo con la reelección para siempre? Y la gente dijo 70% no. Y usted está de acuerdo que en las reservas naturales se implante la industria de la minería, y la gente dijo que no. Porque esto es lo contradictorio. Gobiernos que se llaman socialistas se comportan como gobiernos neoliberales. Entregando los recursos naturales y la deforestación, el envenenamiento de los ríos con el mercurio que produce la minería, que eso es neoliberal, con un disfraz de socialismo del siglo XXI. Entonces, esa corrección que se está haciendo en Ecuador para mí es muy importante. Abrir la democracia a la consulta de la gente, que la gente decida qué es lo que quiere que su país sea, y yo creo que un día los venezolanos van a poder decidir de verdad qué clase de gobierno quieren tener. Muy bien. Señor, yo quiero utilizar la oportunidad de conversar con usted, no solamente para volver a lo literario, sino hay una cosa que me encanta porque muy pocos lo hacen de la manera como usted lo hace, como cambiaron de alguna manera o viraron lentamente de esa actitud que tuvo usted muchos años política y metida en la herramienta absoluta de construir un país igualitario, con marcha al socialismo, etc. Y después de su desilusión, utilizar el lápiz para construir otra forma de otro movimiento
armado de un lápiz para describir una sociedad como la que usted ha descrito en su obra, ¿no? Bueno, yo creo que las dos son formas de imaginación, ¿no? Sí. Uno Ajá. imagina un país distinto, un mundo diferente, y en la realidad, a través de una empresa utópica, como es siempre utópica una revolución, cuando uno entra en una revolución y llega el día del triunfo es como el primer día de la creación, ¿no? Todo está por hacer. Y luego uno comienza a darse en los dientes con la dura piedra de la realidad, ¿no? Las cosas no son como el ideal las dicta, sino como la realidad las va conformando. Primero hay grandes acuerdos alrededor de la sociedad, está unánimemente a favor del cambio. Después la sociedad comienza a dividirse, como es natural, unos están en contra, otros estarán a favor. En Nicaragua esto desembocó en una guerra civil entre los que estábamos a favor y los que estaban en contra. Y esta guerra civil solo se pudo poner fin por medio de un proceso de paz. Imagina, Colombia es un país 10 veces más grande que Nicaragua. Nicaragua tenía 4 millones de habitantes en los años 80, y entre derrocar a Somoza y la guerra de la Contra nos costó 50.000 vidas. Eso es una cosa realmente terrible, ¿no? Y más de 50.000 lisiados de guerra, como el inspector Dolores Morales, ¿no? Y destrucción, inflación, desabastecimiento. Es decir, una cosa realmente dura, terrible, y que solamente se podía solucionar con la paz. Es decir, la guerra ya no podía dar respuestas a esa situación tan crítica, ¿no? Señor, creo que en esto último nos ha enseñado mucho. Yo le agradezco esa última frase, ¿no? Esa situación solo se podía solucionar con la paz. Creo que en este país no nos hemos dado cuenta de ello. Sergio, a mí me encanta esta novela, Sara. Me parece encantador que usted retome el tema bíblico y fundamentalmente la historia de una mujer de Abraham, una mujer que no puede tener hijos. Cuando el designio de los dioses era para que repoblaran el mundo, ella no puede hacerlo. Pero este paisaje minimalista, tal vez de desierto, donde no está la palabra, está la imagen galopando, no en la historia de Abraham y de Sara, sino en la historia nuestra actual. Me parece una novela exquisita, de verdad, se la agradezco mucho. Esta novela es un alto en el camino. ¿Por qué escribe esta novela después de...? Es una cosa distinta. Bueno, por lo mismo que yo decía, de la búsqueda de la diversidad en la temática que yo trato de explorar como novelista. Lo primero que me fascina a mí del Génesis, que es el libro donde está tomada la historia de Abraham y Sara del Antiguo Testamento, es como en un florido jardín politeísta, como es el griego, ¿no? Donde hay dioses para cada necesidad, para cada capricho, ¿no? Hay dioses para el comercio, dioses del amor, de la lujuria. Es decir, el panteón griego es muy variado. Al otro lado del mar Mediterráneo, en el desierto, donde solo hay matojos, piedras, arena, nace esta idea tan ascética del Dios único, del monoteísmo, ¿no? Que es el Dios del desierto, ¿no? No nace en ningún jardín florido, sino en el desierto. Entonces las religiones del libro, que se llaman, que son la judaica, la cristiana después y la mahometana, son religiones del desierto. El Dios único nace en el desierto. Y es este Dios único que primero es un Dios doméstico y después se vuelve un Dios de la guerra. Pasa de resolver los asuntos menores de las familias a ponerse a la cabeza de los ejércitos de un pueblo que quiere dominar el mundo, que es lo que pasa con Yahvé o Jehová. Escoge una pareja para cumplir sus designios y le dice: Abraham, sal de esta tierra y que te espera ser la cabeza de un pueblo que se va a multiplicar
más allá del número de las estrellas del cielo y de las arenas del mar, ¿no? Y él cree esto y se va con su mujer silenciosa, Sí. que lo va acompañando, pero cuando uno lee entre líneas en la Biblia se da cuenta que esta mujer no cree mucho en ese proyecto, porque de repente ve que el marido cae de rodillas, alguien le está hablando, ella no lo escucha. De repente le cuenta que le hablaron en sueños, le dieron una orden de que ahora está aquí, se tiene que ir para otro lugar desconocido. Y ella comienza a dudar y a preguntarse de qué significa todo esto. Entonces, esta mujer silenciosa duda y no está conforme con esta sociedad patriarcal en la que ella vive, escondida detrás de la cortina. Y ella quiere ser sujeto, ¿no?, de esta historia. Si la están usando a ella quiere participar, y es su gran reclamo a lo largo de la novela. Esa connotación es muy actual, ¿no? Como esa mujer viviendo en esa sociedad tan absolutamente reprimida hacia el sexo femenino, ella busca un lugar en la sociedad. Sí. Creo que Esta novela tiene un antecedente, que es otra, que se llama La Fugitiva, que se trata de una escritora costarricense, que mi novela se llama Amanda Solano, que en los años 30 del siglo pasado, ella quiere ser ella misma, quiere ser escritora, la sociedad conservadora la cerca, termina divorciándose del marido, que ocupa todos los espacios y no le deja ninguno. Como divorciada se vuelve una paria. Ser divorciada en los años 30 era la cosa más terrible que le podía ocurrir a una mujer. Podían lapidarla incluso, ¿no? Porque ya una mujer divorciada se volvía sospechosa de pecadora, ¿no? Y entonces ella comienza a agredirla, a acercarla. Ser escritora también es otro pecado. Es como volverse una mujer pública, eso de publicar libros, querer escribir en los periódicos, y termina en el exilio en México, pobre, y muere allá en la soledad más absoluta, ¿no? Esta es la historia. Y yo dije, esto tiene un antecedente en la Sara bíblica, porque Amanda Solano es la Sara para mí del siglo XX en Centroamérica. Ok. Sí. No he leído La Fugitiva. Señor, a mí me parece que definitivamente nosotros y el país se alegra muchísimo, no solamente el otorgamiento del premio en diciembre, usted va a recibir el premio ahora en abril, ¿no? En abril, sí. En abril. El premio Cervantes 2017, y lo va a recibir en Alcalá. Sí, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Maravilloso. Señor, además felicitarlo, de verdad nos alegramos mucho y deseamos de alguna forma que los lectores latinoamericanos, los lectores colombianos, que se lea más a Sergio Ramírez en Colombia. Creo que... Es un buen deseo. No, es un buen deseo, y además una solicitud a la editorial, que usted no lo consigue en ninguna parte, en ninguna librería de esta ciudad. Estuve tratando de conseguir un ejemplar de Margarita, qué linda la mar, que lo extravié entre mis libros y no lo encontré. Estuve tratando de buscar una novela exquisita que leí con mucho cuidado cuando apareció, que es Adiós muchachos, que es el mismo ejercicio que muchos escritores latinoamericanos y aquí locales han hecho, como León, que escribe una novela parecida, que es una autobiografía, y no la encontramos. Yo creo que el premio va a ser la oportunidad para volverlo a editar, para que se aparezca en las librerías. Eso lo están haciendo ahora, sí. Sí. Y creo que para darles la posibilidad de publicar en Libro al Viento, la crónica suya va a ser para nosotros mucha alegría, y yo le dije a Aidartes que lo vamos a lanzar aquí también, señor. Muy bien. ¿Qué nos recomienda leer a los jóvenes colombianos que nos van a escuchar de su obra? ¿Por dónde empezamos? Pues yo diría que tal vez por mis cuentos, hay unos cuentos completos que están en el Fondo de Cultura Económica. Va a salir ahora los cuentos, un libro que se llama Todos los cuentos, publicado por Alfaguara con motivo del Premio Cervantes. Y hay una selección de la editorial Océano de 20 cuentos que me pusieron a escoger a mí. Es una antología personal, pues. Y luego Adiós muchachos, que es la historia de mi vida en la revolución, como has dicho, y Sara,
y las dos novelas policíacas, El cielo llora por mí y Ya nadie llora por mí, que yo recomiendo leer juntas. Lo que pasa es que la otra, como dice, está agotada. Y hasta ahora se está reimprimiendo, sí. A mí me encanta ese cuento y lo recomiendo mucho, el cuento de esa familia que cargaba la muñeca gigantesca por las calles de Managua. Esa es una cosa absolutamente conmovedora y absolutamente diciente de un país como el nuestro. Señor, yo quiero agradecerle muchísimo su compañía. Gracias, Carlos. Es usted de verdad muy amable con nosotros. Me gustaría que cerráramos con una frase simplemente de que me cuenta qué le ha impactado más de este país en esta visita, un país que usted conoce, lo sabemos, que tiene muchísimos amigos, lo sabemos, pero ¿qué le ha impactado esta visita en este país? ¿Qué le raya la pupila? El futuro. El futuro. Sí, me preocupa el futuro de Colombia tras estas elecciones. Ojalá todo se decante hacia la consolidación de la paz. Qué bueno, señor. Muy bien, Carlos. A mí me gustaría una preguntita más, aprovechando el tiempo que el maestro nos ha regalado. Lo que hablábamos de... Maestro Sergio, antes de terminar, ahorita vuelvo y termino, sí. Alex, pero hay una inquietud que a Alex como director y productor del asunto le raya la pupila. En el 1998 tal vez se publicaron varias novelas suyas. Fue en el 98 o 93. Se publicó Margarita, que está linda la mar. Vamos a ver, en 1988, hace 30 años, se publicó Castigo Divino, sí. En la editorial Mondadori de España, que luego Jorge Alitriana, con guión de Carlos José Reyes, transformó en una serie de televisión, sí, de 14 capítulos que se pasó aquí por la RTI. Luego en 1998 gané el premio Alfaguara con Margarita está linda la mar. Sí. Y en el año 1999, al año siguiente, se publicó Adiós muchachos. Y los cuentos completos, dice aquí, con el prólogo de Benedetti, también fue en el 98. En el 98. Sí. Se publicaron que son cuentos incompletos. Que son cuentos incompletos. Sí, los cuentos completos verdaderos van a salir ahora, donde están todos mis libros de cuentos. Sí. La pregunta era esa, ¿no? En la vida literaria de Sergio Ramírez hay un momento que es 1998 donde se publican varios libros suyos, tanto de novela, de cuento. Porque es cuando yo salgo definitivamente de la vida política. En el año 1996 yo abandono para siempre la vida política, no la opinión política, la vida política. Y yo ya me siento liberado de esta doble vida que llevaba y me dedico exclusivamente a escribir. Y mi gran empeño es terminar Margarita está linda la mar, que gana el premio Alfaguara, y después la editorial me insinúa que mi siguiente libro no sea una novela, sino mi memoria, La Revolución. Okay. Y es por eso que yo me pongo a escribir con mi memoria, sin ningún auxilio documental, Adiós muchachos. Sí. Podríamos decir que 1998 es un año o un periodo especial en su literatura, porque es el cambio, es la vuelta que yo mencioné hace algún día del cambio de lo político por la pluma. Es el año de mi retorno a la literatura definitivo y para siempre, ¿no? Cuando yo me convierto en un escritor que se levanta todas las mañanas del mundo a escribir y se sienta frente a la computadora a las 8 de la mañana hasta la hora del almuerzo y entro en esta rutina de escritor profesional. Sí. Qué bonita frase esa, ¿no? Por la literatura hasta siempre. Bueno, uno escribe hasta la muerte, ¿no? Cuando es escritor. Es el único espacio del mundo y del hombre en el cual nunca envejecemos, ¿no? Ni hay tercera edad, ¿no? Ni hay tercera edad. Qué maravilla eso. Señor, muchísimas gracias por su compañía. Es usted muy amable. A todos ustedes les agradecemos. Hemos llegado al final de otro capítulo más de Literalmente. Muchísimas gracias. Bien. Perfecto. Listo. Señor. Listo.